Una semana del curso de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con peligros y riesgos. Vamos a hablar largo y tendido de cómo identificar y evaluar apropiadamente pues, todos estos riesgos relacionados a las actividades, sustentados en un documento importantísimo que se llama la matriz IPERSE. Esta matriz IPERSE es fundamental en todo sistema de gestión, es parte fundamental cuando te auditan, cuando te inspeccionas una FIL. Este documento es muy importante, este documento debes tenerlo sí o sí y debes tenerlo bien identificado. Una matriz hiper que tenga defectos, que no esté completa, puede traer como inconvenientes alguna observación, alguna no conformidad, alguna sanción y también, sobre todo, te puede perjudicar en tu planificación preventiva porque no vas a tomar las medidas necesarias o precisas para evitar los accidentes. Entonces, vamos a aprender el día de hoy cómo hacerlo correctamente. En primer lugar, la matriz IPERSE es un documento el cual te sirve para identificar peligros y evaluar riesgos, en el que se consigna la actividad operativa, los controles existentes, resultado de la evaluación de riesgo y la reevaluación del riesgo no aceptable. En esta matriz IPER nosotros vamos a evaluar 2 veces el riesgo. Luego vamos a explicar cómo, lo cual va a obtener como resultado la implementación de las medidas de control respectivas. Este es el modelo, el formato de matriz hiper que vamos a nosotros manejar. Es un formato un poquito más completo, es un formato que te va a permitir asegurar la mayor parte de los requisitos que te pide la normativa, que te inspeccionas una FIL, al momento de evaluar esta parte de peligros y riesgos, ¿de acuerdo? Esta matriz es un documento, sí o sí, es un documento, eso no te puede faltar. Eh, y esta matriz te va a servir de base para poder plantear toda tu actividad preventiva. Esta es la base para todo. A través de esta matriz hiper, tú vas a poder sacar todo lo que viene a ser la parte de tus actividades. Ya hemos visto una política y que unos objetivos en seguridad, incluso un reglamento interno de seguridad. Todo eso sirve muchísimo, sí, para plantearlo como sistema de gestión. Como sistema de gestión, eso es fundamental. Pero como parte de la prevención de riesgos como tal, la actividad preventiva como tal para evitar los accidentes, esta es la base, la matriz per se. Muy bien. ¿Por qué te digo que es la base? Ok, porque a través de la identificación de los peligros y la evaluación correcta de los riesgos, yo voy a plantear mis adecuados procedimientos de trabajo. Cada vez que yo identifique alguna situación de riesgo relacionada a alguna actividad, relacionada a algún puesto de trabajo, sabré qué tipo de procedimiento yo debo documentar. ¿Cuáles son las actividades más riesgosas, las cuales debo considerar para poder detallar los pasos para poder hacerla de forma segura y evitar que se me accidente un trabajador? Entonces necesito contar con esos procedimientos y esto lo voy a obtener del hiper. Ingeniero, ¿qué procedimientos debo tener? Revisa tu hiper. ¿Cuáles son las condiciones de peligro? ¿Cuáles son las actividades más riesgosas? ¿Qué tipo de peligro se enfrentan? Al momento de detallar tu paso a paso en tu procedimiento, en base a lo que has identificado tu hiper, vas a saber qué tipo de controles debes tomar para evitar los riesgos según cada etapa de la. Entonces, para eso vas a usar tu matriz hiper. Te va a ayudar a saber qué capacitaciones vas a dar. Ingeniero, ¿en qué tengo que capacitar a mi personal, ingeniero? ¿Qué es lo mejor para capacitar en seguridad? Revisa el hiper. En el hiper vas a saber en qué tienes que formar al personal, según el tipo de riesgo. Las capacitaciones más efectivas las vas a sacar en base a tus riesgos que estén mucho más elevados, los riesgos más altos, los riesgos más significativos. Entonces, es importante también tener la matriz hiper para poder sacar esta parte. El uso de los EVP, que es bastante básico, también lo vamos a sacar en base al hiper, porque en base a lo que identifiquemos vamos a saber qué tipo de medios de protección necesita el personal. El plan anual de seguridad también lo vamos a extraer del hiper porque todas las actividades que saquemos, procedimientos, inspecciones o capacitaciones van a estar documentados en nuestro plan de seguridad. Entonces el hiper también es base para poder plantear estas actividades. Y el plan de emergencias, que lo veremos en la siguiente clase también necesita el hiper, porque en el hiper vamos a determinar algunas situaciones de emergencia. Y estas situaciones de emergencia van a estar controladas en el plan, van a estar así, contenidas, baseadas en este plan de emergencias. Bien, pero vamos a explicar mucho más a detalle cómo se realiza esta parte cuando hablemos en la siguiente clase. Entonces, bienvenidos a los que recién se conectan, bienvenidos, espero que todos estén muy bien. Entonces, para comprender bien lo que es esta matriz hiper, debemos manejar dos conceptos importantísimos, que son el peligro y el riesgo. Entender estos conceptos es fundamental para poder hacer una adecuada identificación y posterior evaluación. Muchas veces estos dos conceptos se confunden o se piensan que son lo mismo, o que son sinónimos, o que uno reemplaza al otro, o a veces uno habla de peligro tratando de hablar de riesgo, o al revés, uno habla de riesgo mientras está hablando de peligro. Tienen diferencias entre ambos, vamos a comprenderlas para poder hacer una correcta identificación. Entonces el peligro viene a ser
según definición de la ISO 45001, toda fuente con un potencial para causar daño y o deterioro de la salud. Esa es la definición que me da peligro la norma ISO. Fuente con potencial, vamos a subrayar las palabras importantes, fuente con potencial para causar daño. ¿Ok? Bien. El reglamento de la ley también me lo define como una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. ¿Ok? Nota que en peligro muchos repetimos el tema de potencial para causar daño, podría causar daño, puede ocasionar daños. Ok, muy bien. Eso es lo que me dice sobre peligro. ¿Y qué me dice respecto al riesgo? Muy bien, aquí el riesgo, la ISO 45001, me lo define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar el evento o exposición. Entonces acá el riesgo habla acerca de probabilidad y severidad del daño. El reglamento de la ley también lo menciona como una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda generar daños a las personas, equipos y al ambiente. ¿Te das cuenta? Probabilidad de que el peligro se materialice. Y también me menciona que riesgo laboral, y nuevamente me menciona el tema de probabilidad, riesgo laboral viene a ser la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Entonces, nota que hay una gran diferencia entre lo que es peligro y riesgo. Peligro viene a ser la fuente con el potencial para poder causar el potencial daño y el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad con la severidad. Ingeniero, la verdad no entendí nada, la verdad todavía me queda un poquito de dudas y me imagino que sí, cada vez que uno va a dar una capacitación, por ejemplo, a personal operativo, tú le mencionas peligro es esto y riesgo es esto, según lo que me dice la ley y el personal probablemente te va a escuchar y te va a decir qué bonito ingeniero, siga nomás para poder acabar rápido, pero no te va a entender. Entonces vamos a ejemplificarlo de mejor manera para ver si puedes entender las dimensiones de estos conceptos. Bien, tomemos una actividad cualquiera, una actividad común y corriente, digamos un trabajo en altura, ¿de acuerdo? Digamos que este señor, don Luchito, está aquí trabajando, haciendo una actividad cotidiana, trabajo que él conoce desde hace bastante tiempo, tiene mucha experiencia, siempre ha trabajado así porque pues, la seguridad no existía en sus tiempos, no se manejaban esos conceptos, entonces él siempre ha trabajado así, esa es su forma de trabajar, siempre lo ha hecho de esta forma. Usa por ahí una escalera que no sabemos si está bien o no inspeccionada, no usa ningún tipo de PP, ningún tipo de equipo anticaída, no conoce capacitaciones en trabajo en altura, ¿ok? Entonces él trabaja de esta manera. Si yo te dijera que en base a la experiencia, en base al conocimiento en seguridad, en base a lo que sabemos, el curso que estamos llevando, que esta persona, don Luchito, puede acabar accidentado y que todas las personas que realizan trabajo en altura pueden acabar accidentados, entonces probablemente el trabajo en altura quedaría absolutamente prohibido, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Un trabajador que hace actividad en altura está accidentado, ¿no? Se va a accidentar, definitivamente se va a accidentar, entonces no, esto es potencialmente dañino, ¿no? Esto puede causar daño. Entonces, como va a causar daño, no se debe permitir. Y es que lo que falta aquí, en este a modo de diagrama, para poder entenderlo, en esta situación que viene a ser el peligro, y este efecto o consecuencia o lesión o pérdida, hay un evento intermedio. Este es el trabajo en altura. Esta es la situación que puede poner en peligro la vida de alguien. Parte de la actividad, ¿no? La actividad del señor, digamos que es hacer, no sé, construcción, de repente es actividades en construcción, y parte de su actividad es hacer trabajo en altura. La lesión o el potencial daño que puede recibir es justamente que esté pues accidentado, ¿no? Se lastime, se golpee, sufra una fractura, etcétera. Pero ¿qué ha tenido que ocurrir para que entre este trabajo en altura y esta lesión se pueda materializar? Y a ese evento se le llama, bueno, en este caso vendría a ser la caída, y esto viene a ser el riesgo. ¿Por qué? Porque este señor Luchito viene trabajando, como te decía, 20 años, y en esos 20 años nunca se ha caído. Ingeniero, pero potencialmente puede causar de daño. Sí, existe el riesgo de que se caiga. En otras palabras, existe la probabilidad o la posibilidad o la oportunidad, la chance de que se caiga, lo cual no es completamente seguro, pero sí es una posibilidad, sí es una probabilidad. Eso es el riesgo. El riesgo es un evento que puede ocurrir, como que puede que de repente no. Depende de la suerte, algunos le dicen.
es un evento al azar, por así decirlo, que claro, se ve mucho más repotenciado dadas las condiciones. Este señor Luchito, sin ningún tipo de medidas, poniendo, por ejemplo, su escalera en un terreno completamente inestable, tiene más riesgo o es más probable que se vaya a caer, como que lo ponga en un suelo más estable, con que su escalera esté en buen estado, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo es una cuestión de probabilidad. No es una cuestión que definitivamente va a ocurrir, es una cuestión que al azar o según la fortuna de una persona puede llegar a ocurrir. Pero en seguridad nosotros no dejamos nada al azar, no dejamos nada a la fortuna. Por eso hacemos prevención. Tratamos de mitigar este riesgo. Ahora, los peligros están presentes siempre perennes en la actividad, ¿de acuerdo? Si no quisiéramos pues que exista una situación de peligro, simplemente dejamos de hacer la actividad, ya. Pero pues toda actividad siempre va a tener sus respectivos peligros. Este riesgo siempre va a estar asociado a un peligro. O sea, cada situación tiene sus propios riesgos y estos riesgos jamás, nunca van a ser cero. Siempre va a existir esa posibilidad de que algo ocurra. Así sea chiquitita, pequeña, cero, casi mínima. Cero no, casi mínima, casi cero, tendiendo al cero. Pero siempre hay la posibilidad de que puedan ocurrir. Por eso decimos que el riesgo siempre está presente. Por eso decimos que el riesgo, por ejemplo, cuando lo vamos a empezar a evaluar, el riesgo siempre va a empezar en uno, jamás lo evaluamos desde el cero, siempre desde el uno, porque el riesgo puede ocurrir, puede materializarse. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, y aseguramos acciones para evitar de que ocurra, para que sea pues lo menos probable que te vaya a ocurrir. De 1000 actividades que hagas, o como decía el doctor Estreño, ¿no? De 14 millones de futuros, en uno que sí se pueda. Algo así, pero al revés. De 14 millones de escenarios, solamente en uno te puedas accidentar. Pequeño, muy pequeña la posibilidad. Pero no solamente trabaja en esto, no solamente tiene que ver con la probabilidad, hay otra dimensión más también que maneja el riesgo. ¿Y cuál es esa? Bueno, digamos que en otra empresa, ¿no? Un trabajador realiza una actividad también en altura, vistiendo correctamente sus equipos, ¿no? Vistiendo correctamente pues su uniforme de trabajo, usando EPPs, usando un equipo anticaídas, un equipo que esté bien inspeccionado, siendo capacitado en trabajo en altura, ¿no? Realizando sus actividades debidamente con un procedimiento, con un permiso de trabajo de alto riesgo, con supervisión, con apoyo a nivel de suelo, etcétera. Todas las condiciones para asegurar que la actividad se haga con la menor cantidad de riesgo o con de posibilidad de accidente posible, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona tiene aún la posibilidad o la probabilidad de que se caiga. Claro que esta vez, en base a lo que estamos apreciando aquí, la posibilidad es mucho más pequeña. Ese señor trabajando así, sin ningún tipo de medida, es más probable que se vaya a caer. Esta otra persona que tiene más equipamiento, que tiene más experiencia, que está mejor preparado, menos probable que se vaya a caer. No es tan dable, no es tan posible, ¿de acuerdo? Pero que existe, claro, no sé, algún mal movimiento, se resbala, le dio el sol en los ojos y no se dio cuenta, estornudó de repente y wow, se fue para atrás. Puede ser, existe la posibilidad. Nunca es cero, siempre hay la posibilidad, siempre hay ese riesgo. Pero, y yo te pregunto, y puedes contestarme en los comentarios, aunque de repente no te lo voy a leer ahorita, ¿tú crees que esta persona, así como está, correctamente equipada, suponiendo que le ocurra un evento, un temblor y se movió la escalera y se cae, ¿tú crees que va a acabar así de esta forma, así accidentado? Lo más probable es que esta persona termine así. Podemos ver que tiene un arnés anticaídas y lo más probable es que esté suspendido. ¿Está completamente a salvo? Definitivamente no. Hay que hacerle su rescate. Si está mucho tiempo suspendido, puede terminar asfixiado de todas maneras. Entonces sí tenemos que hacerle el rescate de forma inmediata, ¿no? Tiene muy poco tiempo para poder rescatarlo. Entonces tenemos que rescatarlo de todas formas. Pero no es la lesión tan severa como esta. Entonces date cuenta que el riesgo no solamente maneja el tema de probabilidad, sino también la severidad, el impacto, qué nivel de consecuencia tiene. En eso también se maneja el riesgo. Por eso en seguridad trabajamos tanto como para prevenir que ocurran los accidentes, que ocurran los eventos, como asegurarnos de que si acaso llegaran a ocurrir, si acaso el control falla, si acaso pues tuvimos muy mala suerte y ocurre, el impacto o la consecuencia sea menor.
Ingeniero, si yo me pongo un casco, no me va a evitar de que me caiga, porque me pongo un casco y eso cómo va a evitar que me caiga, sí, pero evita de que si te vayas a caer de repente de cabeza, el impacto en tu cabeza sea menor. Entonces, los controles pueden ser tanto como para prevenir o reducir la posibilidad de que ocurra, como también, y deberían ser también, deberían ir de la mano, para asegurar de que si acaso llegaran a ocurrir, el impacto o el daño a una persona, a un trabajador, sea pequeño también, sea menor. Esta persona que se cae en caída libre directamente al suelo, al concreto, tendrá fracturas, un traumatismo severo, un daño mucho mayor. Una persona que queda suspendido, claro, va a recibir de repente el daño del tirón, del arnés y todo lo demás, pero no es tan severo. Claro, si dejamos mucho tiempo, sí, definitivamente sí, pero quiero que se entienda esa gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la distinción entre peligro y riesgo. El peligro está asociado siempre con la actividad. El riesgo va asociado con el peligro y el riesgo es un evento como que puede ocurrir, como que puede que no. En el peligro no decimos así, oye, hay que hacer construcción. Bueno, puede como que haga trabajo en altura, como que puedo que no. Nada, o lo vas a hacer o no lo vas a hacer, definitivamente. Pero en el riesgo sí está presente como que es casi como una moneda al aire. Y como insisto, en seguridad no dejamos monedas al aire. Por eso tratamos de prevenir y en todo caso controlar la consecuencia. Bien, entonces decimos que cuando hablamos de peligro nos estamos refiriendo a todas esas características propias de un proceso, de una actividad que tienen el potencial de causar daño, que son potencialmente dañinas a la persona. Mientras que el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento con la gravedad de las consecuencias. Por eso nosotros hacemos una identificación de peligros, identificamos los peligros de la actividad y posteriormente evaluamos los riesgos. ¿Verdad? Hacemos una evaluación de riesgos. IPER, identificación de peligros, evaluación de riesgos. Y la C, la determinación de controles. Y eso lo vamos a ver también aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver. El riesgo es la combinación de la probabilidad con la gravedad o la severidad del daño. Matemáticamente lo encontramos de la siguiente manera. Probabilidad por severidad igual nivel de riesgo. Así lo vamos a manejar, así lo vamos a entender. Bien, podemos, por ejemplo, tenemos una actividad de soldadura, por ejemplo. El peligro obviamente vendría a ser pues el tema de la llama, ¿no? Chispa. Y el riesgo es de que pueda haber lesiones a la vista, por ejemplo. Existe el riesgo de que una persona se lesione a la vista. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Por ejemplo, reducir el tiempo de exposición, asegurar que usen la máscara de soldador correctamente, realizar exámenes médicos para ir haciendo vigilancia de las condiciones oculares de la persona, etcétera. Si hacemos una persona que hace trabajo en vía pública, existe el riesgo, por ejemplo, de que pueda ser atropellado. Entonces, ¿qué aseguramos para eso? Una correcta delimitación, un correcto horario de trabajo, usar chalecos reflectivos de repente, trabajar con un vigía o trabajar con alguien que lo acompañe para que le esté constantemente alertando o alertando a los choferes de que están trabajando, etc. Y si hacemos actividades en oficina, también obviamente, ¿no? Podemos tener lesiones musculoesqueléticas, el tema de la ergonomía y todo lo demás. Bien, entonces existen siempre los peligros con su riesgo asociado. El riesgo es probable de que ocurra, como puede que no, y también se asocia con el tema de la severidad. ¿Perfecto? Muy bien. Condiciones peligrosas podemos encontrar en todos lados. Fíjate en esta lámina. En esta lámina tenemos algunas actividades, de repente ya las has visto antes. Indícame tú, por favor, mediante el chat, qué condiciones peligrosas, qué tipo de situaciones puedes encontrar aquí que pueden ocasionar daño a una persona. A ver, indícame tú, ¿qué tipo de cosas puedes encontrar aquí que puede lastimar a alguien, ¿no? ¿Qué situación puedes encontrar aquí? Vamos, úsalo a través del chat, por favor. Alexander me dice cargar peso sin EPP, muy bien. Susana, perfecto, falta de barandas. Entiendo en la escalera, correcto, muy bien. ¿Alguien más? No uso de cascos, ya, muy bien. La botella en la escalera, sí, falta orden y limpieza, es correcto. Peligros ergonómicos, hay varios, sí, muy bien. La escalera con peldaños rotos, correcto, la de madera, la que está ahí, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere animarse uno más? No uso de guantes al cargar, ok, muy bien. Sí, efectivamente, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos distintas situaciones peligrosas que tendríamos que evitar, ¿no? En primer lugar,
tenemos aquí esta persona que está usando el carrito para cargar a un compañero. Evidentemente este carrito no es para ese fin. ¿Qué pasaría si él se accidenta o se cae? Puede ocasionar una lesión, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es una situación que tenemos que evitar. A veces parece algo como que imperceptible. Uno dice, no, pero no va a pasar nada, pero sí puede llegar a ocurrir. Yo tuve la oportunidad una vez en actividades de que nos llegó como alerta de que a un trabajador que le tocaba hacer también actividad en altura, por un tema de que, no sé, le pareció gracioso, no quiso usar la escalera, no sé realmente qué se le dio, o de repente valoró, ¿no? Que era más seguro, según su percepción, hacerlo de esa forma, que se enganchó el anillo del arnés, el anillo de la espalda, se enganchó al gancho de la grúa, la pluma de la grúa, enganchó aquí, hizo que lo colgaran para hacer una actividad en una estructura. Sí me parece que la estructura está en mal estado, me parece, si no me equivoco, pues, no estuve muy al tanto, solamente estuve el reporte, pero no estuve muy al tanto. Eh, Entiendo de que él habrá dicho, pues no, las condiciones no daban para poder ascender y había que avanzar rápido, pero pues no era la situación, no era la forma de resolverlo tampoco. En ese caso se hubiera visto otro tipo de maneras de asegurar que el trabajador no se exponga al riesgo, pero esa no era la forma definitivamente. Entonces, sí, imagínate, se puede dar ese tipo de casos. Eh, y obviamente a veces uno no se da cuenta, uno dice, no, pero que hacemos así rapidito, 5 minutos nomás y bajamos. Y no, es el tema, como te digo, de que ocurra un accidente, el riesgo como tal, depende, es como una moneda al azar. Y esa moneda está latente, cada segundo la vas lanzando. Entonces, en algún momento te va a jugar en desfavor. No, en un momento no te va a jugar a favor, perdón, te va a jugar en contra, no te va a favorecer. Entonces, es mejor siempre estar a la vanguardia, prevenir, ¿de acuerdo? Aquí también podemos ver malas posturas al momento de cargar. Recuerden que siempre al momento de levantar una carga tiene que ser espalda recta, flexionando siempre las piernas. Aquí tenemos una persona que está bajando escaleras sin prestar atención, puede resbalarse, puede caerse, puede lesionarse. Una escalera, como mencionaban, con los peldaños rotos. Esta escalera no tendría por qué estar aquí, tendría que estar desechada en primer lugar. ¿Ya acaso no tienen todavía el tiempo para desecharlo? Están esperando que venga la entidad que hace la disposición de residuos. Tendría que estar encintada o señalizada de que no se puede usar y separada del área de trabajo, en algún lugar proporcionado por el área de almacén. Falta de barandal en la escalera. Si una persona se cayera, definitivamente pues se va a lesionar, va a tener lesiones graves. Un clavo aquí sobresalido, te puedes dar cuenta, por experiencia te digo que esto duele muchísimo y puede ocasionar alguna enfermedad incluso. Personas que comúnmente, y esto lo he visto también varias veces, en algún momento también lo habré cometido como error, de que cargan cosas por encima de la vista, ¿no? Como que cargan y dicen, cuidado, cuidado, y caminan sin ver, ¿no? A ciegas, porque según conocen el camino. Eso también es potencialmente peligroso, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, esta persona va a ir y se va a picar directamente con el clavo. Aquí tenemos una persona también que hace un mal movimiento al momento de subir la carga y date cuenta que aquí la rampa está en mal estado, se puede tropezar, se puede caer. Aquí tenemos cajas mal apiladas, que al momento de caerse también pueden lastimar a un trabajador. Aquí puedes entenderlo de dos maneras. Tienes dos personas que están trabajando, entre comillas, sin prestar atención. La falta de atención puede también ocasionar un accidente como tal. Como también lo puedes entender como que no son trabajadores de la empresa y sin embargo están en un área en la que evidentemente están trabajando. El acceso de no autorizados o de terceros a un ambiente de trabajo también puede ocasionar accidentes. Manchas en el piso, ¿no? Falta de limpieza. Muy bien, correcto. Pero no solamente podemos encontrar este tipo de situaciones en actividades en campo, en almacén, en operaciones como tal. También podemos encontrarlas en labores cotidianas como en oficina. Y es muy común de que a veces se olvide la parte administrativa, ¿no? Los administrativos generalmente, por ejemplo, las 4 capacitaciones al año, a veces no se les da, es muy común que no se les dé. Algunos a veces me preguntan, ingeniero, ¿al personal de oficina también tengo que capacitarlo? Sí, también forman parte de la empresa, también son trabajadores. Y si acaso no lo fueran y estuvieran como contrato por tercero, recuerda que la SCT aplica, la ley de SCT aplica prácticamente incluso a independientes, entonces aplica también para ellos. ¿Qué situaciones peligrosas cotidianas puedes encontrar aquí, por ejemplo, en esta lámina? ¿Qué tipo de situaciones puedes encontrar en esta otra lámina? En actividades de oficina.
Alexander me dice falta de limpieza y organización. Sí, falta, evidentemente hay una gran falta de orden y limpieza. Posturas inadecuadas, nuevamente, muy bien. Perfecto, Juan Manuel, muy bien, siempre he buscado esta respuesta. El extintor fuera de alcance, muy bien, lo pueden ver aquí a la mano izquierda al lado de la ventana. Ropa sobre el calentador, bien. Uso de una silla de oficina para subirse, correcto, Susana. Cables expuestos, uso inadecuado de mobiliario, mal uso de la silla, muy bien, correcto. Efectivamente, y estas situaciones son a veces cotidianas, se hacen tan rutinarias, tan normales, que a veces uno los normaliza, ¿no? Para la redundancia. Las normaliza como que nunca pasa nada, ¿no? No me va a pasar nada. Mala postura, como puedes ver, ¿no? No es la forma correcta de cargar. Aparte, fíjate, la persona se va a levantar y se va a dar un buen golpe en la cabeza y se puede lesionar, ¿de acuerdo? La vez pasada, mi pequeño hijo, por ejemplo, sí, sin darse cuenta también se levantó y se golpeó con el filo de la ventana y se raspó la cabeza, le sangró. Tuvimos que llevarlo pues a atender. Entonces sí, son situaciones que se pueden dar. Ahora imagínate, él un niño se lastimó de esa manera, imagínate un adulto que se levante con más fuerza en una ventana que tenga mucho más filo, lo que le podría ocurrir. Cables expuestos o sobrecarga también, ¿no? El uso de los equipos, pues muchos equipos conectados también puede provocar un sobrevoltaje, el tema de un cortocircuito, quemadura, electrocuciones de repente también, principalmente el tema del sobrecalentamiento de equipos, lo que puede ocasionar incendios. Personas nuevamente cargando por encima de la vista, no pueden ver por dónde van, se pueden tropezar, se pueden lastimar, se pueden caer. Personas que usan muy mal el mobiliario, aquí tenemos un señor que probablemente esté en descanso, fíjate la postura que tiene, aquí un mal movimiento, se va hacia atrás, se va a ir de espaldas y se puede lastimar. Aquí está otra persona que está usando la silla con ruedas para alcanzar unos libros que están en alto, esto también se va, se desplaza, se va a lanzar de muelas contra la mesa y se puede lastimar también de forma muy grave. Pues también puede ocurrir. Falta de limpieza, ¿no? Derrame de líquidos, si alguien pasa por aquí se puede tropezar. Aquí tenemos una persona que está en una ubicación inadecuada. Fíjate cómo le da de lleno el sol a la vista y esto va a dificultar, por ejemplo, el tema de cuando esté trabajando, ¿no? Aquí deberían poner o bien una persiana, una cortina, o en todo caso retirar a esta persona de esta parte porque pues no va a poder trabajar bien. Género, lo ponemos de espalda. La luz le va a dar de lleno a la pantalla y también va a dificultar la visión. No es lo idóneo. Por experiencia te digo que esto dificulta mucho la actividad, como que incomoda bastante. Tema de peligro económico. Eh, Acá, el tema de colocar bebidas cerca a los ordenadores. No sé si a veces te ha pasado, ¿no? Van y llegan, alguien coloca su café encima del CPU, o comida de repente cerca del teclado, de repente, un mal movimiento, a veces se derrama y puedes ocasionar también un accidente a causa de eso, o daños a los equipos. Pero generalmente cuando hay daño al equipo, que a veces el tema de manipularlo también puede provocar que te accidentes por un tema de electrocución, contacto con electricidad. El extintor que está mal ubicado, está fuera de alcance, no tendría que estar aquí, tanto como por la altura, porque una persona bajita no podría acceder, como que por aquí también tenemos un obstáculo. No debe darse este caso, el extintor tiene que estar completamente libre, etiquetado, verificado de que realmente aún funciona, ¿de acuerdo? Recuerda que entre la base al suelo, si no me equivoco, y corrígeme por ahí si estoy mal, es 1,20 m, tiene que tener el extintor, ¿correcto? Entonces, no se olviden de eso. Ingeniero, las paredes de mi oficina son de drywall, no puedo perforar para poner mi extintor ahí. ¿Lo puedo poner encima de una silla? No. De hecho, si no tienes una pared donde puedas taladrar y colocar ahí el gancho donde va el extintor, lo ideal sería que compren una base porta extintor. ¿De acuerdo? Hay una base, no sé si han visto antes, unas bases movibles, donde va el extintor ahí. Se coloca el extintor encima de esa base porta extintor. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema, como les decía, falta de orden y limpieza. Nuevamente aquí, cajones que están abiertos, se puede lastimar a esta persona y así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerden que peligros y riesgos, en especial para la matriz hiper, vamos a identificar tanto en la parte operativa como también en las actividades administrativas. No me las vayan a descuidar, por favor. Ahora, regresando a lo que me pide la normativa, ¿qué me dice la ley respecto a la matriz hiper? Ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es un riesgo, muy bien. ¿Qué me pide la ley en base a mi matriz hiper, en base a mis peligros y mis riesgos? En el artículo 77 del reglamento de la ley de seguridad, nos dice que la hiper tiene que ser por cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores y sus representantes. Tiene que considerar condiciones de trabajo previas o existentes,
características personales o estado de salud conocido, la legislación vigente, normas que apliquen, peligros y riesgos relacionados al ambiente de trabajo, controles adecuados y vigilancia de la salud. Esto es lo que me pide la hiper en base, perdón, esto es lo que me pide la ley para la hiper según su artículo 77, ¿de acuerdo? Más o menos a finales de 2019 ocurre un accidente en unos restaurantes de comida rápida en la capital. Trabajadores que estaban haciendo limpieza de los pisos, estaban trapeando el piso. Parece que había una máquina que estaba mal, hizo contacto con electricidad mientras trapeaba el piso y el trabajador pues falleció. Nadie en ese momento había considerado que había que hacerle un hiper al trabajador respecto a trapear los pisos. Nadie había considerado que podía haber un contacto eléctrico, ¿no? Oye, puede haber un contacto con electricidad por estar aquí trapeando cerca de una máquina eléctrica. Porque pues alguno lo que dice es, oye, esto es muy poco probable que se dé. Poco probable, tal vez, pero probable al fin y al cabo. O sea, puede ocurrir. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado cuando identifiques qué condiciones pueden ocasionar un accidente. Oye, pero como que se caiga este televisor que está por ahí atornillado, como que sería muy mala suerte, ¿no? Pero ¿es probable o no? Sí, existe la posibilidad. Ingeniero, nos vamos a extremar mucho. Nos tenemos que extremar para evitar los accidentes. Claro, valoraremos de repente algo con mayor o menor probabilidad, definitivamente. Pero obviamente ya tenemos que tomar por lo menos conciencia de que el peligro existe, que los trabajadores sepan que el peligro existe. Al menos eso como organización. Entonces, cuando ocurre este accidente, obviamente, pues el tema de seguridad, evidentemente en este tipo de actividades, como te digo, que no son mineras, que no son sector de construcción, que no son sector transporte, que no es el sector electricidad, que no es sector energía en general, entonces, pues aquí el tema de seguridad es muy bajo, ¿no? Como que no se ve, ni que te fueras a accidentar trapeando un piso, generalmente es lo que se piensa. Entonces, no se consideró, no había las medidas, y ya por ahí se empieza a poner un poquito más exigente el tema de lo que es de la prevención. A inicios de 2020 se deroga este artículo de la ley y se renueva por uno nuevo. Sale entonces el Decreto Supremo 002-2020-TR, el cual es el que rige actualmente y el cual nos dice que nuestra matriz hiper, en primer lugar, tiene que ser actualizada una vez al año. Actualmente, bueno, generalmente yo siempre he trabajado, porque yo vengo trabajando desde más o menos 2018 con el tema de seguridad, se hacía así, de esta forma. Teníamos ya nosotros identificado que una vez al año por lo menos el hiperactualizado. Entonces, en la norma ya está muy bien detallado ahora que es por lo menos una vez al año, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar. O sea que si tú tienes actualmente, que estamos hoy 22 creo, o sea que si tú tienes actualmente una matriz hiper que dice actualizada el 22 de enero de 2023, tu hiper hoy ya no sirve. Si dice 23 de enero del 2023, hasta hoy servía. Mañana ya no vale, ya se desfasó. Si alguien viene a supervisarte, a buscar tu matriz hiper, va a encontrar que tu hiper ya está desfasada. No puede pasar de un año tu hiper. Tiene que tener mínimo año de vigencia. Digo, perdón, máximo un año de vigencia. No puede pasarse de ese año. ¿De acuerdo? Esta hiper la vas a actualizar entonces por lo menos una vez al año. También se suele actualizar la hiper cada vez que tienes un accidente, porque se entiende que cuando ocurre un accidente ha fallado en algo el control. Se ha materializado uno de estos peligros, se ha materializado en uno de sus riesgos, se ha dado, ¿no? Ha ocurrido, y se entiende entonces que una de dos, no identificaste el peligro en la hiper, no lo identificaste, no estaba ahí, por eso no hiciste medidas de control para prevenirlo, como que de repente sí lo identificaste, pero de repente no lo valoraste o no lo evaluaste de forma correcta y por eso tus controles no fueron suficientes. O de repente sí lo valoraste de forma correcta, pero de todas maneras tu control no fue suficiente porque el riesgo ocurrió, porque el accidente ocurrió. ¿Se entiende? Por eso siempre cuando hay un accidente, casi de inmediato, ya de forma automática, el hiper hay que actualizarlo. Sí o sí hay que actualizar el hiper por esto. Bien, también lo vas a actualizar, este hiper, por ejemplo, cuando hay algún cambio en el tema de las actividades en procesos. Digamos que tú haces una actividad en carpintería, ¿no? Usando un serrucho, cortas con un serrucho, tienes peligros y riesgos mientras manipules el serrucho.
Digamos que retiramos el serrucho y ahora ponemos una cortadora automática. Bien, ahora cortamos con esto. Ah, ya no hay peligro por manipulación de serrucho, pero hay un nuevo peligro por manipulación de esta maquinaria, que de repente tiene distinta forma de funcionar, otro tipo de riesgos. Contacto eléctrico, por ejemplo, con serrucho no tienes esto. Ah, es por eso que cada vez que hacemos un cambio en los procesos, en las actividades, nuevas adquisiciones, también actualizamos el hiper. Bien, este hiper se va a evaluar por cada puesto de trabajo y esto es muy importante. El hiper no es exactamente por cada actividad. Si tú quieres tenerlo de esa manera porque te es mejor, porque podemos identificar específicamente para esa actividad, ya, que gustes. Pero la SUNAFIL, cuando venga a inspeccionarte, la auditoría, cuando venga a evaluar tu sistema, te va a pedir el hiper por cada puesto. Cada puesto debe tener sus propios peligros y riesgos. No es lo mismo los peligros y riesgos que enfrenta, digamos, un asistente administrativo con un ayudante en obra, por ejemplo. Son diferentes. Hay puestos que de repente comparten una misma actividad e incluso hay, si bien cada uno de ellos está expuesto quizás a peligros similares, a riesgos similares, estarán expuestos en diferente medida, en diferente proporción. Es por eso que la identificación más exacta se hace por cada puesto de trabajo. Cada puesto debe tener sus propios peligros y riesgos. O sea que si tú actualmente has identificado, digamos, en tu empresa unos 30 puestos de trabajo, cada uno de ellos con su respectivo manual de organización y funciones, tu hiper en número, deberías tener 30 también, uno por cada puesto, uno para el gerente general, uno para el jefe de operaciones, uno para tu contador, uno para el ayudante de limpieza, de repente para el conserje, también es sobre tu hiper. Todos y cada uno deben tener un hiper general para todas sus actividades de ese puesto de trabajo. En esa única hiper vas a considerar todas las actividades que hace esta persona y sus respectivos pedidos y riesgos para las actividades que hace. ¿Se entiende? Claro, en algunos casos habrá cosas muy similares, ¿no? Por ejemplo, el de gerente general, que solamente, supongamos que solamente hiciera labor en oficina, va a ser muy similar al del contador, que también solamente es en oficina. Después, en algunos sí habrá de repente algún cambio, ¿no? Sabes que jefe de operación no solamente en oficina, también supervisa en planta, ¿ok? Peligros y riesgos asociados a la supervisión o al traslado, puede ser. ¿Se entiende? Entonces, cada puesto de trabajo tiene sus propios peligros y riesgos. Y esta hiper tiene que ser elaborada en consulta con los trabajadores y sus representantes. Dos cosas. En primer lugar, el hiper tiene que ser aprobado por el comité. Todos los hiperingenieros, todos los hiper tienen que estar aprobados por el comité. Usted tiene que haber aprobado, insisto, o bien la firma del presidente ahí, que ya, bueno, es una forma, pero principalmente sus actas de reunión de comité tienen que acreditar que el hiper ha sido actualizado en esa fecha. No te olvides, la forma de evidenciar que el comité aprobó algo es con sus actas de reunión. ¿Ya? Entonces el comité debería haberse reunido e indicar que se aprueba. Esta es una de las formas de demostrar que el hiper está hecho en consulta con los trabajadores y sus representantes. Pero no es suficiente, no es la única. Hay que acreditar además que el hiper ha sido elaborado, actualizado, revisado con todos los trabajadores, con toditos. O sea, si tú tienes un gerente general, tu hiper tienes que haberlo actualizado en compañía de tu gerente general. O sea que si tú tienes tres asistentes administrativos, cinco asistentes administrativos, tienes que haber actualizado tu hiper con los cinco asistentes administrativos. ¿Cómo acredito esto? Bueno, de repente cada uno firma el hiper, ¿no? De repente, es una forma. Ingeniero, pero a ver, digamos que yo tengo, no sé, carpintero, yo trabajo con carpinteros, pero yo tengo 100 carpinteros, ingeniero. Los 100 van a dejar su firma ahí, en la hiper, a la vuelta de repente, como si fuera Slam ahí. No. En ese caso, lo que puedes hacer es generar una lista de asistencia. Lista de asistencia, firman todos, nombre, firma, asunto, revisión, actualización de matriz hiper, número tal, siendo un código de repente, o del puesto tal. ¿Tá? Fecha, duración, 1 hora, 2 horas, de repente lo que dure, y ya. Lo tengo que llevar a elaborarlo recién cuando me reúna con los trabajadores, no necesariamente, ¿eh? O sea, tú desde el área de seguridad, por ejemplo, puedes elaborar o actualizar el hiper en gabinete, en oficina, pero
vas y lo presentas como propuesta a los trabajadores. Señores, miren, este es nuestro hiper, ¿no? Actualmente lo tenemos así. Hemos identificado estos peligros, estos riesgos, estos controles actualmente. Por favor, sus sugerencias, sus opiniones respecto a si está bien, está mal. Por ahí alguno se levantará y te dirá, ingeniero, no, esto nunca se ha dado, o ingeniero, esto no se puede dar, o ingeniero, esto creo que lo ha puesto muy alto porque de verdad nunca ocurre. Lo que sí nos puede ocurrir es esto. Ah, ok, falta añadirlo acá. Ingeniero, actualmente este control que usted ha puesto ahí, esto no se hace. Actualmente nosotros tenemos un sistema, usamos esta máquina. Esta máquina no falla por tal motivo, lo llevamos a mantenimiento. Ok, nuevos controles que no he considerado y se actualizan. Por eso se hace en consulta con los trabajadores, para que ellos sepan cómo se hace y para que desde el área de seguridad también actualicemos en base a lo que realmente sí existe, porque este hiper tiene que evidenciarse en la práctica. Primacía de la realidad. Más importante es sustentarlo en la práctica que lo que llega a tu hiper. Tu hiper puede decir que a todos les has dado un arnés y en la práctica evalúan si a todos les entregaste y solamente has entregado uno, que se comparten entre todos. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Aparte, este hiper tiene que considerar las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, las condiciones de trabajo previas o existentes, que esté relacionado al medio ambiente de trabajo, entonces tu IPAR tiene que considerar peligros y riesgos relacionados al entorno laboral del trabajador, tiene que considerar a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque género, protección de las trabajadoras y de los adolescentes también, tiene que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, la investigación de accidentes previas en caso hubiera y la vigilancia de la salud. ¿De acuerdo? Esas son las características que tenemos que considerar en base a nuestra hiper. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a explicar el formato de matriz hiper que también te he enviado ahí para que lo puedas chequear. ¿De acuerdo? Este es un formato referencial que tú puedes guiarte. Te aseguro que este hiper sí cuenta, ¿no?, con la mayoría de cumplimiento de lo que te pide la normativa. Y recuerda que lo primero que tenemos que hacer entonces, vamos a pasar a explicar cómo llenar tu hiper. Primero es identificar el puesto de trabajo. Vamos a traer aquí de ejemplo una actividad que yo realizo, pues, bueno, que yo superviso en las actividades que yo, en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo habitual. Aquí estamos evaluando, por ejemplo, para un técnico electricista, ¿ok? Ya identificamos el puesto, muy bien. Ahora identificamos el tipo de actividad que realiza. En este caso, este técnico, digamos que hace actividades comerciales. Bien, perfecto. Este su proceso de actividad puede tener diferentes tareas, ¿ok? Mi actividad como tal es del área de operaciones, perfecto. ¿Qué hago como operaciones? Uso herramientas, corto, pico, hago labor de minería de repente, etc. Entonces aquí en tareas hemos puesto dos: saneamiento de cajas y trasladar a la zona de trabajo. Esto tiene que ver con el cambio de cajitas portamedidor, donde miden tu luz. Ahí, esto por ejemplo. Identificamos también, como puedes ver aquí, si la labor lo hace personal masculino o femenino. Pongamos que tienes técnicos electricistas, hombres y mujeres, entonces colocarás ambos, masculino y femenino. Y si lo hacen adultos y adolescentes. Entonces aquí, si te das cuenta en el hiper, ya estamos identificando para ese tipo de peligros, tanto el tema del enfoque de género y el tema si la actividad lo hace un adulto o un adolescente. Abarcamos parte de lo que me pide la norma. Identificamos si la actividad como tal es rutinaria, se hace en condiciones rutinarias o no rutinarias y cuáles son las situaciones de emergencia. Ingeniero, ¿a qué se refiere esto? Mira, las actividades rutinarias son básicamente actividades periódicas, frecuentes, ¿de acuerdo? Al ser periódicas o frecuentes, yo puedo controlarlos. Están en condiciones controladas. Yo ya sé cuándo se va a hacer, yo ya me preparé previamente para poder establecer los controles para evitar que ocurran los riesgos. Bien, género significa que son actividades diarias o mensuales. No necesariamente. Lo importante de una actividad rutinaria es que es una actividad que ya está planificada, que ya sé cuándo se va a hacer. De repente no es diaria, de repente es semanal, o de repente es mensual, o de repente es trimestral, pero ya sé que cada trimestre me toca hacer esto, entonces es rutinario, porque es parte de mis actividades normales. Y por lo tanto, tiene condiciones controladas. Las no rutinarias, en cambio, son más ocasionales, como que a veces ocurren, a veces no ocurren, a veces incluso ocurren de imprevisto alguna emergencia operacional, y como son así ocasionales, como que no son frecuentes, ni siquiera sé con qué frecuencia se va a dar, no está en condiciones controladas, no las controlo como tal. Sí, claro, tengo que identificar a grosso modo en esta hiper cuáles deberían ser los controles efectivos.
Y para la actividad como tal, precisamente en campo, hay una figurita más que tenemos que manejar, la cual hablaremos hasta el final de la clase. No te me adelantes, no te preocupes. Pero entonces en tu hiper, para puesto de trabajo, vas a evaluar también las actividades no rutinarias, ¿de acuerdo? No los peligros no rutinarios, las actividades no rutinarias. No vayas a confundir esto. He visto a veces, y es un error que yo también he cometido, que cada peligro le asigno, este es peligro rutinario, este es peligro no rutinario. No, no es el peligro, son o las actividades son en condiciones rutinarias o son en no rutinarias. ¿Sabes qué? En una actividad rutinaria como tal, tengo estos peligros, ¿no? Mi actividad rutinaria presento esto. Si se da en condiciones no rutinarias, tengo estos otros peligros. ¿Se entiende? Bien. Y las situaciones de emergencia, obviamente. Estas situaciones de emergencia son generalmente imprevistas, ¿de acuerdo? Son parecidas a las no rutinarias, porque no las controlo como tal, pero lo importante que tienen estas situaciones es que están más asociadas a fenómenos naturales. A fenómenos naturales o condiciones como que de emergencia como tipo accidente, por ejemplo, los incendios. Son situaciones de emergencia. Si tú no has identificado ninguna situación de emergencia en tu hiper, créeme que estás en un gran problema. Hay que considerar sismos, incendios, fenómeno del niño de repente, dependiendo de dónde estés, deslizamientos, huaicos, granizadas, tormentas eléctricas, etcétera. Dependiendo de dónde estés, obviamente. Hay que considerar estas situaciones de emergencia. Todas estas que vas a identificar aquí en el hiper van a pasar luego a ser tratadas en tu respectivo plan de emergencia o plan de contingencia para cada uno de ellos, del cual hablaremos todavía en la siguiente clase. Bien, entonces eso tienes que identificar, rutinarias, no rutinarias y las de emergencia. Luego de eso vamos a pasar a identificar los tipos de peligro. Hay diferentes tipos de peligro como tal. Pueden ser peligros físico-químicos relacionados, por ejemplo, con el tema de soldadura, el tema de exposición a ese tipo de elementos. Peligros mecánicos relacionados, por ejemplo, al uso de herramientas, de maquinarias, donde te puedes atrapar una mano, te puedes volar un dedo, te puedes cortar de repente, son peligros mecánicos. Peligros eléctricos, los cuales tienen que ver con electrocuciones como tal, ¿no? Cables que estén en mal estado, elementos que pueden recibir inducción, ¿no? Y puede ser un contacto indirecto con electricidad, o pueden ser peligros locativos. Ingeniero, ¿qué es un locativo? El peligro locativo son peligros locales, peligros propios del ambiente o el entorno de trabajo. Ejemplo, pisos a desnivel, ejemplo, ventanas de vidrio sin laminar, vidrios crudos sin laminar. Si estás trabajando en la calle, ¿no? Presencia de tráfico vehicular, no es un peligro mecánico, no es un peligro físico, es un peligro locativo, porque es propio de este ambiente de trabajo. ¿Se entiende? Peligros locativos, locales, del ambiente de trabajo. ¿Bien? Del entorno de trabajo, es el término más correcto. Peligros químicos que tienen que ver con exposición a polvo, a sustancias químicas de repente. Peligros psicosociales que con exposición a jornadas extensas de trabajo, acoso laboral, mobbing, hostigamiento, etcétera. Peligros biológicos relacionados a vectores, agentes que pueden transmitir enfermedades, el tema del dengue, en la parte del norte, coronavirus, COVID-19, también es un peligro biológico, u otro tipo de peligros relacionados a bacterias, etcétera. Peligros ergonómicos relacionados a, por ejemplo, a posturas forzadas, el tema de movimientos repetitivos, etcétera. Y peligros físicos, pero más asociados, por ejemplo, al tema de ruidos y de vibraciones como tal. Nota que aquí a la mano izquierda hemos tratado todos los peligros que pueden provocar accidentes o lesiones a la persona, mientras que aquí a la mano derecha estamos encontrando peligros que pueden provocar enfermedades ocupacionales, daños a la salud, más que a la integridad, a la salud como tal. Bien, perfecto. Pasamos entonces a identificar los peligros y riesgos, tomando en cuenta que un peligro, ¿recuerdas que era un peligro? Todo aquello que está inherente, pegadito ahí a la actividad. Mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Entonces pasamos a identificar los peligros, los riesgos y sus respectivas lesiones. Yo te recomiendo que empieces con el peligro. Digamos que en una actividad rutinaria para saneamiento de cajas portamedidor, identificamos pues cajas portamedidores que estén energizadas. Un peligro eléctrico, evidentemente. Hay el riesgo de que esta caja, o sea, el peligro es que esté presente, que potencialmente puede estar energizada. El riesgo es de que me pueda electrocutar. La lesión, pues quemaduras, lesiones, arritmias de repente. Peligros mecánicos, o bueno, identificamos peligro, manipulación de herramientas, objetos punzocortantes. Peligro mecánico, riesgo,
contacto con objetos filosos o punzocortantes, contacto directo, es decir, a la piel, y la lesión, cortes, golpes, hemorragias. Otro peligro eléctrico que tenemos, trabajos con líneas energizadas, contacto directo con electricidad, entonces identificamos también la respectiva lesión o enfermedad. ¿Viste? Y aquí, nota que yo he agregado algo más, como para incluirte el tema del personal con discapacidad, riesgos de la procreación. Nota que yo lo agrego como otros peligros. Nosotros lo identificamos de esta forma. Entonces aquí estamos identificando, por ejemplo, personal con discapacidad como un peligro, es algo potencialmente que puede generar problemas, accidentes. ¿Qué tipo de accidentes? Riesgo de caída del mismo nivel, dificultad para desplazamiento, fatiga. ¿Qué lesiones puede tener? ¿No? Puede ser que esta persona con discapacidad se golpee, se lesione, sufra cortes. Entonces, sus condiciones también, que tiene que tener condiciones particulares, también lo identificamos para luego posteriormente, y ahorita lo vamos a ver, proporcionarle las medidas de control apropiadas para poder evitar que esta persona se enfrente a este tipo de riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces evaluamos el riesgo una vez que ya identificamos mi peligro y mi riesgo. Ahora pasamos a evaluarlo. Lo vamos a evaluar dos veces. Una para encontrar el riesgo puro y una segunda vez para obtener el riesgo residual. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El riesgo puro es una evaluación inicial del riesgo. O sea, yo tomo mi riesgo como está, así, al desnudo, a lo primitivo, a lo salvaje, y lo evalúo tomando en cuenta que no lo he controlado para nada. Oye, yo tengo este riesgo de que se pueda electrocutar, y tú dices, ingeniero, pero nosotros te proporcionamos, espérate, tus controles después, así tal cual. Si te electrocutara, ¿cuánto va a tener de riesgo? Bueno, si no hubiera control, ponemos esto, se vería tanto, también. Entonces, este nivel de riesgo que evalúe es mi nivel máximo de riesgo, es lo tope, ¿no? Es lo que este riesgo representa para mi actividad, para mi trabajador como tal. Es el nivel máximo. Es una evaluación sin ningún control, pensando que no existe ningún control. Bien. Y el riesgo residual es básicamente una evaluación posterior al control, lo que me representa un nivel real de riesgo. Sí, si yo no tuviera ningún control, este es mi riesgo puro, mi nivel máximo de riesgo. Ahora tengo un control, entonces con este control mi riesgo ya no es de este nivel, ahora es este otro, y este es mi nivel real, este es mi nivel actual, mi nivel real de riesgo. Esto me permite evaluar si mi control fue o no fue efectivo. Oye, ¿sabes qué? Tengo este control y lo evalúo, pero como que no ha bajado mucho, ¿eh? Mi control no es suficiente o mi control no es el adecuado. Debo implementar una medida de control nueva. Entonces me sirve también para tomar decisiones o dirigir las actividades preventivas también en seguridad. ¿Se entiende? Para eso hablamos dos veces, riesgo puro y riesgo residual. Bien. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Vamos a usar nuestra formulita que vimos al principio, riesgo igual a la probabilidad por la severidad. La severidad lo consideraremos también en base a qué tanto puede dañar una persona, y en la probabilidad tú me vas a considerar la suma de cuatro factores. Tu probabilidad lo vas a sacar en base a la suma de cuatro factores. Estos son cantidad de personas expuestas, si existen o no existen procedimientos para la actividad, si existe o no existe capacitaciones en la actividad y la frecuencia de exposición al riesgo como tal. La suma de estos cuatro te da el nivel de probabilidad, ¿de acuerdo? Quiero que tomes muy en cuenta que estos cuatro que estamos viendo aquí no tienen que ver directamente con la actividad. Y esto lo vamos a ver ahorita en esta tablita. Esta es, por ejemplo, una manera, a manera de escala, de cómo lo puedes considerar. Yo te recomiendo que uses una matriz simplemente de 3, ¿no? O sea, del 1 al 3 nada más valores. ¿Quieres valorar hasta el 4, hasta el 6? No te lo recomiendo, la verdad, pero si quieres hacerlo así, no hay ningún problema. Yo te lo recomiendo así, de 1 a 3. Entonces, como puedes darte cuenta, ¿no? Si tengo entre 1 a 3 personas expuestas, mi probabilidad va a ser un poquito más bajita, le pondré un nivel 1. De 4 a 12, un nivel 2. Más de 12 le pongo un nivel 3. Bien. Quiero que tomes en cuenta un detalle importantísimo. Estas personas expuestas, porque a veces me pasa con algunos supervisores, son personas expuestas al riesgo, no a la actividad. No me cometas ese error. Porque he visto algunos que ponen, ¿no? A ver, vamos a evaluar personas expuestas, le ponen 3, ¿no? Ah, sí, que tenemos varias expuestas, 3. Riesgo puro. Se van al residual y dicen, bueno, residual, bueno, los mismos van a seguir trabajando, ¿no? Ah, 3 expuestos. Con lo que al final su riesgo residual no cambió nada. Entonces, entiende que estas personas expuestas son expuestas al riesgo,
no a la actividad, porque claro, a la actividad van a seguir siendo los mismos, pero ¿cuántos de ellos enfrentan riesgos? Ya reduce con los controles, no todos, ¿de acuerdo? Entonces, nivel de personas expuestas al riesgo. Procedimientos existentes para tratar el riesgo, pones uno, si existen, son satisfactorios, son suficientes, han sido evaluados, han sido difundidos, ¿correcto? Dos, y bueno, sí existe un procedimiento, ¿no? Por ahí alguien lo elaboró en un Word, por ahí no tiene firmas, no sabemos cuándo se hizo, bueno, no es suficiente, pero bueno, existe, ya ponemos un nivel 2 de procedimiento. Y si no existe ningún procedimiento, le pones un nivel 3 en probabilidad. Capacitaciones. Bueno, tienes personal que está entrenado, ¿no? Capacitado, tiene sus 4 capacitaciones al año, es evaluado sus capacitaciones, perfecto, nivel uno. Si haces capacitaciones, pero que no participan todos, como que es un saludo a la bandera, la gente va y se duerme en la capacitación, me están llamando y se sale y ya no regresa, entonces nivel 2 en capacitación. Si no hay ninguna capacitación, nivel 3 de probabilidad. Exposición al riesgo, frecuencia de exposición al riesgo. Bueno, si tenemos la exposición es una vez al año, de forma muy esporádica, ponemos un nivel uno. Una vez al mes, ¿no? De forma eventual nada más, nivel 2. Si es diario, permanentemente, nivel 3. Nuevamente, mismo error, es exposición al riesgo. Entonces, yo he visto también supervisores. Bueno, esta actividad la hacemos todos los días, 3. Controles, riesgo residual, la seguimos haciendo todos los días, 3. Y no bajó nada. No es exposición a la actividad, es exposición al riesgo asociado a esta actividad, al peligro que presenta esta actividad. Eso tienes que diferenciarlo para que puedas evaluar mejor tu hiper. Si no, todo lo que hagas o control que pongas no va a ser efectivo. Bien, y la severidad también. Si tienes una lesión sin incapacidad, de repente un golpe pequeño, te dan el día de descanso hoy y mañana regresas a trabajar normal, el uno, ¿no? Pequeño inconformidad o disconfort, de repente tema de salud, el uno. Es una lesión que sí tiene una incapacidad temporal, de repente tienes que tomar meses de descanso, etcétera. Es un nivel 2, un daño a la salud, pero que con el debido tratamiento se puede curar, se puede revertir, nivel 2. Si es una lesión ya con consecuencias permanentes, ¿no? Un daño a la salud irreversible, la muerte como tal, le pones un nivel 3 en severidad. ¿Se entiende? Entonces, con todo esto, hacemos pues el cálculo, sumamos la probabilidad, multiplicamos por la severidad y obtendremos más o menos estos niveles. Vamos a considerar, si todo le pusimos 1, me va a salir 4 resultados, si quieres calcularlo después, eso es un nivel de riesgo trivial, ¿no? Si alcanza hasta 8, tolerable. Si alcanza hasta 16, moderado, hasta 24, importante, y si a todo le pusiste 3, sale 36, intolerable. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve estimarlo de esta manera? Para poder yo interpretar y saber qué tan significativo o no significativo es. Si me sale entre trivial y tolerable, de repente mi riesgo no es significativo. Significa que, o bien, no hay mucho efecto, mucha consecuencia a que un trabajador se lesione de gravedad, como que puede ser que a la fecha este riesgo es poco probable que se dé. Entonces, si digamos que es no significativo, un trivial salió hasta 4, mis controles, tal cual como están, ¿no? Sobre todo pensando en el residual, tal cual como están, funcionan, está bien, ¿no? Hay que estarle chequeando cada cierto tiempo para, obviamente, verificar de que sigan siendo efectivos, pero de momento mis controles, como están en nivel 4, está bien. Si tengo intolerable, ¿sabes qué? Bueno, mi actividad está bien, estoy cumpliendo, todo está normal, pero como que estoy un poquito en el límite. Mejor sería ir revisando a ver si puedo agregar algo más, ¿no? No es obligatorio, pero tengo que ir revisando constantemente para ver qué más puedo proponer para asegurar que baja trivial, ¿no? Dentro de lo posible. Si ya me sale moderado, ya de moderado en adelante es significativo. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. De repente, si sale moderado, tú podrías decir, bueno, no podemos parar, ¿no? Hay que seguir trabajando, pero en menos tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, de repente a lo mucho, hay que plantear alguna acción para cambiarlo, ¿no? Un nuevo control para asegurar. Podemos seguirlo haciendo, existe igual, no está latente por ahí que vaya a ocurrir un accidente o que el accidente tenga una lesión de consideración, pero bueno, podemos todavía manejar. Si ya sale importante o intolerable, no, pues ahí sí, hermano, hay que parar la actividad. No lo estamos controlando. Si no lo estamos controlando, una de dos, o sí se va a accidentar esta persona, o si es que acaso se llega a accidentar, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces es necesario plantear qué cosa vamos a hacer.
Fíjate que en el ejemplo, ¿no? El tema de electrocución le hemos puesto un nivel 2 de personas expuestas, 3 en procedimientos, 3 en capacitación, 3 en exposición. Sumamos, sale un 11, multiplicamos por la severidad y obtenemos un nivel importante, ¿ves? Significativo. Acá un intolerable, significativo también. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es para riesgo puro, por ejemplo. Entonces, riesgo puro salen estos niveles. Bien. Entonces, una vez que ya identifiqué mi nivel de riesgo, planteo mis medidas de control. Estas medidas de control se van a basar en algo que se llama la jerarquía de controles. ¿Cómo es esta jerarquía? Lo primero que yo debo plantear en mis 5 niveles para controlar un riesgo es la eliminación. Hay que eliminar por completo el peligro, la fuente potencial del riesgo. Recuerda que el riesgo nunca va a ser cero, pero si eliminamos el peligro como tal, ¿no? La fuente del riesgo como tal, entonces ya no tenemos un riesgo que valorar. Lo retiramos arriba. Entonces, lo más efectivo siempre es eliminar el peligro como tal, eliminar el peligro en su totalidad. Puede ser que en esta oportunidad no tengas el modo de eliminar el peligro como tal, entonces sustituyelo. Podemos reemplazar de repente esta fuente del riesgo, la fuente peligrosa, el potencial peligro, por una que sea más segura o menos riesgosa. Bien, tampoco podemos hacer esto. Bueno, hay que plantear también entonces un control de ingeniería. Están un poquito relacionados de repente, ¿no? Porque a veces uno elimina la intervención humana a través de un control de ingeniería, implantar robots, de repente líneas de producción automatizadas, reducir la participación de la persona en el proceso productivo, etcétera. ¿De acuerdo? Control de ingeniería. Ya si esto no funciona, entonces vamos pues a lo más común, controles administrativos, hacer capacitaciones, hacer entrenamientos, hacer procedimientos, señalizar, hacer difusiones, etc. Y esto va siempre muy acompañado de lo más básico, lo que la gran mayoría de empresas siempre hace o siempre plantea para controlar sus riesgos, y es los EPP. O ponerte un buen calzado, ¿no? Bote de seguridad, arnés, guantes, casco, etc. Nota siempre que los más efectivos para poder prevenir siempre van a ser el tema de la eliminación, la sustitución o el control de ingeniería. Estos tres siempre van a ser los más efectivos, porque estos dependen menos de la persona. Estos actúan un poquito más por su cuenta, ¿de acuerdo? En cambio, los controles administrativos y los EPPs sí dependen más de que la persona los aplique. Oye, yo dicté una capacitación, dependo que esta persona lo haya aprendido. Yo le proporciono EPPs, dependo que esa persona les deba un uso. Por eso es más efectivo plantearlo desde la etapa de la eliminación. No es lo más común, lamentablemente. No siempre se puede hacer, lamentablemente, pero siempre hay que ir pensando en estos tres primero. Cualquiera de estos tres es mucho más efectivo que estos dos últimos. Igual si no tienes la forma de poder plantearlos, mantente con estos, pero sí darle constantemente el seguimiento respectivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí supongamos que hemos planteado, ¿no?, las medidas de control necesarias y volvemos a evaluar el riesgo y ya nos damos cuenta de que ha bajado. Uso de EPPs, cumplimiento de procedimientos de trabajo. Para personal con discapacidad, asignar menor carga laboral, evitar asignar rutas en zona rural con desniveles, por ejemplo. Perfecto. ¿Ves? Entonces, estos son algunos ejemplos de controles que nosotros podríamos implementar. ¿Qué pasaría, ingeniero, si después de yo evaluar mi riesgo residual, noto, identifico de que mi riesgo sigue siendo altito, o bueno, está en significativo? En ese caso, suponiendo que tu riesgo residual todavía está alto, lo que tenemos que hacer es implementar nuevas medidas de control a través de algún plan, algún programa de gestión, el cual pues va a asegurar alguna implementación nueva, algún nuevo control que te ayude a controlar ese riesgo en un futuro no muy lejano. A esto se le llama planificación de la actividad preventiva. No me los vayas a confundir, porque hay como 4 términos importantes que se manejan y algunas veces lo confunden, ¿no? Recuerda que tú debes contar con un plan anual de seguridad, que hablaremos de él en la siguiente clase, ¿no? Plan anual de seguridad, ¿no? Tu plan de seguridad como tal. Tenemos también un programa anual de seguridad, que es diferente al plan. Van de la mano, van por ahí pegados. El programa refleja el cumplimiento de los objetivos o el avance en el cumplimiento de esos objetivos a nivel cronológico, temporal, ¿ya? Y esto también hablaremos en la siguiente clase, no desesperes. La planificación de la actividad preventiva. Esto una vez me lo pidieron en auditoría. ¿Dónde está su planificación de actividad preventiva? Me está mi plan de seguridad. Acá está, ¿no? Plan de seguridad. Esto no es. No, pero entonces, así planificamos, ¿no? Actividad preventiva. No, planificación de la actividad preventiva es, decía la auditora, que tú identificas en tu hiper tus riesgos más altos y
los controles adicionales que vas a hacer para estos riesgos altos, lo plasmas en un solo plan y esa es la planificación de la actividad preventiva adicional. Y también hay algo más que se llama programa del servicio de seguridad, que es básicamente muy parecido al plan de seguridad, pero aquí consideramos no solamente el área de seguridad, sino también al área de salud, al comité de seguridad y las actividades que van a realizar durante el año. Entonces, es diferente. ¿De acuerdo? No te olvides que aquí vamos a plantear plan de seguridad y programa de seguridad. Bien. Entonces, de esta manera hacemos nuestra identificación de peligros y nuestra evaluación de los riesgos. Bien, espero que haya quedado clara esta parte. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo recién llego. Ingeniero, la verdad no entendí nada. Ingeniero, estaba viendo otras cosas y me descuidé un momentito. Y como usted siempre lo que dice es tan importante, pucha, me perdí la ilación y ya no lo entiendo muy bien. ¿Puede explicarme todo de nuevo? Vamos a verlo entonces ahora con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que veas nuevamente cómo hacemos la evaluación. Bien, no te me pierdas, quédate atento para poder ver cómo evaluamos. Vamos a tomar una actividad, ¿no? Recuerda que esta identificación es por puesto de trabajo. Sigamos con técnico electricista. Digamos que vamos a evaluar que este técnico hace una actividad llamada cambio de luminaria, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿qué es cambio de luminaria? Bueno, no sé si has visto tus alumbrados públicos. Bueno, en tu alumbrado público, cada cabecita de estos postes, son una luminaria, ¿no? Incluye tanto como el foquito como el dispositivo que lo hace encender. Todo eso es la luminaria. Digamos que somos una empresa que hace este tipo de actividades, ¿no? A la municipalidad o a la concesionaria, como quieras. Y bueno, nosotros, pues, digamos que no usamos escalera. Al personal, pues, le damos así sus soguitas, ¿no? Para que vayan y se trepen como monos ahí al poste como tal, ¿no? Se le llaman estrobos de posicionamiento o pasos de escalamiento, si lo sabías. Entonces van y se trepan, ¿de acuerdo? No le damos escaleras, no damos nada, no damos nada, ¿no? Digamos que somos así. Esta persona, entonces, su procedimiento es que suba, una vez que sube, desarma, ¿no? El pastoral, recuerda, este tubito se llama pastoral, va, lo desarma, ¿no? Le amarra ahí su cabecita y tiene abajo a un compañero y a este compañero le baja todo el equipo con una soga, porque no alcanza él para repararlo aquí. Ya, pucha, yo lo mando pues a poner memorándum de frente, si lo veo que se cuelga acá como hombre araña de todo el pastoral, el procedimiento es que lo baje, a nivel de suelo su compañero lo va a desarmar, le va a hacer el cambio de repente y se lo va a volver a mandar para que arriba mi compañero nuevamente lo vuelva a subir mientras está todavía suspendido, lo vuelva a subir y le termine de hacer la instalación, lo vuelva a dejar puesto en servicio. Peligros aquí hay muchos, definitivamente, pero vamos a enfocarnos únicamente en uno para, para no quedarnos mucho tiempo. Bien, vamos a hacerlo bien hecho. El peligro, obviamente, hay muchos, como les decía, pero vamos a tomar el de trabajo en altura. ¿De acuerdo? El riesgo asociado es que esta persona puede sufrir una caída de desnivel y la lesión puede ser fractura, invalidez, incluso la muerte misma. Tomando en cuenta esto y este procedimiento que te estoy detallando, vamos a pasar ahora a evaluar el riesgo. Tenemos que evaluar. Recuerda que vamos a evaluar en base a nuestra formulita para la probabilidad y la combinación con la severidad. Y recuerda que tenemos que evaluar riesgo puro y riesgo residual. ¿De acuerdo? Tenemos el peligro, el riesgo y, bueno, vamos a empezar a evaluar. Personas expuestas. Digamos que nosotros tenemos unos 7 técnicos electricistas, no somos una empresa pequeña, 7 técnicos que hacen esta actividad, ¿no? Que lo trabajan de esta manera, todos así, en las mismas condiciones. Muy bien, entonces le vamos a poner un nivel 2 en personas expuestas, de 4 a 12. Perfecto, nivel 2. Muy bien. Procedimientos. Recuerda que es riesgo puro. Supongamos que no existe ningún procedimiento. Muy bien. Nivel 3. Listo. No hay procedimientos. Capacitaciones. Sigo en riesgo puro. No hay capacitación. Nivel 3. Bien. Exposición. Bueno, yo digo, ¿no? Recuerda que es una exposición, no la actividad, porque la actividad obviamente es de diaria. Es una exposición, digamos, al riesgo, ¿no? Al riesgo de que una persona pues se caiga, ¿no? La caída de nivel, sin procedimiento, sin capacitación, haciéndolo así de esta manera a diario, bueno, probablemente esta persona sí se accidente de forma grave, ¿no? O sea, ponerle perdón, está más perenne a que se vaya a caer. Nivel 3. Sumamos y obtenemos un nivel 11 en probabilidad. Listo. ¿Te das cuenta? Hemos sumado el 2, el 3 y los 3 que están acá y listo. Nivel 11. Ahora la severidad. Digamos que el trabajador que te mostré en las imágenes, ¿no? Pongamos que se caiga, ¿qué crees que le pueda pasar? Que no está con el arnés. Sí, pero bueno, imagínate, ¿no? Así en sus estrobos y todo lo demás desde esa altura, ¿no? Más de 9 metros, de repente, pucha, puede fallecer, ¿no? Aparte en lesión le hemos puesto muerte.
Ya una vez que le pones aquí muerte, ya de plano me estás diciendo que eso es una severidad 3. ¿Ya? Multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo. ¿Qué significaba 33? Ingeniero, la tablita. Acá está. Nivel 33 estamos en intolerable, estamos en nivel rojo. Significa que es muy probable que la persona, si lo hace así, sin controles, se pueda accidentar. Ahora pasemos a evaluar el riesgo residual. Digamos que esta empresa, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Antes, o bueno, hizo su evaluación y digamos que le salió muy parecido, como que no bajó mucho. Digamos que de 33 bajó a 24. Ponte que bajó a 24, por ahí. Planteemos de que sí hay capacitación a medias, sí hay procedimientos a medias, y por ahí lo bajó hasta 24. Sigue siendo altito, ¿no? Entonces tiene que implementar nuevas medidas. Vamos a suponer que la empresa se puso las pilas, capacitó al personal, hizo su procedimiento, y digamos que, que para evitar el tema de las caídas, hicieron una implementación nueva y adquirieron una grúa con canastilla. Hay una gran diferencia entre la actividad, cómo se hace con los pasos de escalamiento, a cómo se hace con la canastilla, ¿no? Fíjate bien aquí el tema de la postura del personal. Ya no tiene que estar con sus estrobos subiendo hasta arriba, ¿no? Va directamente con su canastilla como tal, va directamente. Ingeniero, ¿todavía puede caerse? Sí, definitivamente, si no tiene el debido cuidado, se puede caer. No, pero ingeniero está a la altura de a la altura de sus axilas casi, ¿cómo se va a caer? Existe el riesgo, recuerda, el riesgo nunca es cero. Estamos evaluando del 1 al 3 siempre el riesgo. Entonces, existe la posibilidad. Por lo tanto, sí se puede caer, pero obviamente ya notamos de que las condiciones son muy distintas, son diferentes. Pasemos a evaluar entonces el riesgo residual. Personas expuestas. Bueno, tomando en cuenta que ahora trabajan de esta manera, a los demás, digamos que tienen ya sus escaleras, los estrobos únicamente en lugares donde la escalera no puede colocarse, donde la grúa no puede entrar, o donde el terreno no brinde las condiciones para colocar la escalera, donde es más peligroso colocar la escalera que trabajar sin ella. Entonces, digamos que ahora la cantidad de personas expuestas a este tipo de caídas ya no son las mismas, son menos. Entonces le vamos a colocar un nivel 1. Recuerda que estos son personas expuestas al riesgo. Todo es en base al riesgo. ¿Bien? Procedimientos. Sí, existen procedimientos, han sido aprobados por comité, han sido difundidos, son revisados una vez al año. Perfecto. Nivel 1 en procedimientos. Capacitación. Tenemos evidencia de capacitación en trabajo en altura. Los proveedores del equipo, de la maquinaria, nos dieron capacitación en el manejo de esta maquinaria. Ok. Nivel 1 en capacitación. Exposición. Ingeniero, esta actividad lo siguen haciendo diario. Le voy a poner 3. Espérate. Recuerda que esta exposición es al riesgo. Entonces, una persona trabajando de esta manera, ya no con tantos estrobos, o ya no tan frecuente con los estrobos, está menos expuesto a que se vaya a caer. O sea, sí todavía se podría caer, pero pues, de forma muy eventual, no mensual, no diario. Entonces, vamos a poner también un nivel 1. Exposición. Sumamos y obtenemos un nivel 4. ¿Te das cuenta? Hemos reducido el tema de probabilidad. Severidad. Si esta persona se llega a caer, bueno, es probable, me puede decir de repente, ingeniero, igual todavía podría morir, se le va a poner un 3. Ya. Pero también podríamos considerar que de repente, ¿no? En caso se cayera en ese tipo de condiciones, con el arnés y todo lo demás, y el tema de que se le pueda dar un rescate mucho más efectivo, podríamos colocarle, yo creo, una severidad nivel 2. Pero es poco probable que se caiga de todas maneras. Hay algunos auditores que consideran que la severidad nunca baja, algunos que son muy exigentes dicen, no, la severidad sí tiene que seguir igual. Pero como te digo, el tema del riesgo como tal se maneja en dos factores, probabilidad y severidad. Pero nosotros hacemos medidas preventivas, se supone, tanto como para controlar la ocurrencia del evento, como también para reducir o mitigar el impacto de las consecuencias. Entonces, sí es posible, en base a nuestros controles, reducir el tema de la severidad. Yo aquí en este caso lo estoy reduciendo a un 2, en base a mis controles. Multiplicamos y obtenemos un nivel 8. Si fijamos aquí en nuestra tablita, nivel 8 es tolerable. Entonces, entendemos que ahora sí, este riesgo como tal está controlado. ¿Se entiende? De esta manera vas a hacer tu identificación de peligros y riesgos para todos tus puestos de trabajo, para tus actividades. Bien, ahí yo te he mandado con la señorita Sandra, hay un manual para elaboración de la hiper y hay algunos ejemplos de distintos sectores de cómo se evalúan el tema de la hiper. También te he mandado el formato de la hiper como para que te puedas guiar y espero que te pueda servir. ¿De acuerdo? Muy bien, ya para finalizar nuestra clase quiero aclarar dos puntos más. En primer lugar, el mapa de riesgos. No vayas a confundir tu mapa de riesgos con tu matriz de riesgos, con tu matriz hiper. Matriz de riesgos o hiper, mapa de riesgos
son cosas distintas. Pueden sonar parecido, pero son distintos. Bien, la similitud que podemos tener entre ambas es que este mapa de riesgos y tu matriz hiper van pegados siempre en oficinas. Tienes que tener tu mapa de riesgos ahí y tu matriz también ahí pegado, por cada ambiente de trabajo. Claro que el que vas a pegar no es por puesto, pues no, pues no pegarías, pues empapelarías todo tu pared. Tiene que ser una hiper un poquito más general para el ambiente de trabajo, como para sustentar que están ahí difundidos los peligros y riesgos. Bien, este mapa de riesgos que estamos viendo aquí ahorita es básicamente un plano sencillo, el cual puedes hacer con AutoCAD o con el programa que tú quieras, el cual te va a ayudar a localizar qué acciones estamos tomando, ¿no? Para el tema de proteger a los trabajadores y qué tipo de riesgos estamos enfrentando. Aquí hay un ejemplo de cómo debería ser tu mapa de riesgos. En una auditoría, a mí me pasó de que me preguntó, ¿no? El auditor, ¿dónde está tu mapa de riesgos? Acá está en la entrada, le dije. Y le mostré el mapa de riesgos. El auditor lo quedó mirando un rato, medio dubitativo, ¿no? Era la oficina principal, la sede principal. Ah, ahí, ya, ya, está bien, dijo. Pero no muy convencido, ¿ah? Pero está bien. Bueno, al menos está bien. Auditado, nos vio la parte de registros administrativos, bien. Cuando se fue a operaciones, como tal, hizo la hiper. ¿Dónde está la hiper? Acá está pegado, ¿no? Tenemos una acá, otra acá, muy bien, está difundida. El mapa de riesgos, acá también está. Aquí, acá está el segundo piso también, ok. Y se puso a revisar el mapa de riesgos en la oficina operativa. No es, no es mapa de riesgos. No, sí, señor auditor, aquí está, ¿no? Este es el mapa de riesgos que tenemos. Como puede ver, aquí están las oficinas. No, no es mapa de riesgos. Disculpe, ingeniero, pero tal cual como está en la oficina administrativa, hemos hecho prácticamente el mismo modelo. Mira, aquí está, ¿no? Aquí puede ver la zona segura en caso de sismo, aquí están las líneas para... Sí, está bonito, ¿no? Es un mapa de señalización muy bien elaborado. Con tus flechitas ahí veo que es un mapa de evacuación bien planteado, pero no es mapa de riesgos. Y es que el mapa de riesgos, lo que le faltaba o lo que debe tener principalmente es esto. ¿Qué tipo de riesgos encontramos en cada ambiente de trabajo? En el mapa de riesgos, no es que lo más importante sea poner dónde está mi zona segura en caso de sismo, si hay punto de reunión, que si hay no fumar. No, aquí tengo riesgo eléctrico, aquí tengo suelo resbaloso, aquí necesito que mi personal use guantes, que use botas, aquí hay riesgo de cargas suspendidas, aquí en este ambiente deben usar los siguientes EPPs, hay baja temperatura, cuando tengo esos elementos, ahí sí es un mapa de riesgos. En mi oficina administrativa, sin conocerlo, habíamos tenido la buena fortuna de haber planteado por ahí, en la parte del tablero eléctrico, riesgo eléctrico. Y por eso el auditor, como que dudando, dijo, bueno, está ahí, queda. Pero en la otra oficina no lo habíamos considerado. Nos pasó y nos pusieron como observación de que no era un mapa de riesgos. ¿Entiendes? Por eso que es muy importante entonces que en tu mapa de riesgos identifiques riesgos, ¿de acuerdo? Este mapa de riesgos también tiene que haber sido aprobado por el comité y también tenemos que asegurar que se haga la difusión al personal. No te vayas a olvidar de esta parte también, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya con eso también ya conoces cómo hacer tu mapa de riesgos. Como te digo, lo puedes hacer en AutoCAD. Si no manejas el AutoCAD, puedes pedirle a alguno de los supervisores que sí lo ponga, o haz un plano a mano alzada de repente, ¿no? En las oficinas, luego lo digitalizas. Yo, por ejemplo, lo que hacía era pedirle a uno de los ingenieros que me lo exporte a PDF y editaba, ¿no? Le pegaba las señalizaciones, le pegaba los riesgos en algún lado. No es necesario que lo hagas directamente todo en AutoCAD. Si tienes la facilidad para hacerlo, mucho mejor, pero si no, no te compliques. No vayas a esperar a tener el AutoCAD para recién hacer tu mapa de riesgos. O sea, ponlo con los medios que tengas. Lo importante es que esté difundido. Bien. Y un último punto que tendríamos que revisar es el famosísimo ATS o AST. Hace poco me estaba preguntando una futura colega de profesión respecto a este punto también, y considero importante también considerar el tema del ATS. El ATS es básicamente un formatito que nosotros llenamos cada vez que nos enfrentamos a una actividad que no es rutinaria y que no está considerada en MIPER. Bien, este ATS es básicamente un formato donde vamos a identificar peligros y riesgos de una actividad. Se llena generalmente cuando son actividades no rutinarias, son actividades que no están consideradas, que de repente no están ni siquiera en el hiper, como que en otros sectores manejan otro tipo de criterio. Por ejemplo, en el sector construcción, el ATS se llena diario para todas las actividades.
Ya está ahí normado de que todo siempre deben contar con su ATS. En minería o en otros sectores, por ejemplo, es cada vez que tenemos una actividad no rutinaria, como tal, se llena un ATS, porque se supone que antes tenemos ya un hiper. La diferencia principal, como para no esperarte hasta el final para explicarte, la diferencia principal es que el hiper evalúa cada puesto de trabajo, mientras que el ATS se llena para una actividad en específico. ¿Cómo hacemos este ATS? Formatos puedes encontrar varios, yo mismo te he mandado un formato ATS. Lo primero que vas a hacer es identificar la secuencia de tareas que se van a hacer. Digamos, ¿no?, que esta persona tiene que esmerilar unas cajas, por ejemplo, unas barras de metal. ¿Cuáles van a ser las secuencias? Bueno, va a retirar primero la barra de la caja alimentadora, la va a pasar contra el esmeril para eliminar las rebabas y luego la deposita en su caja de producto terminado. Listo. Esas son mis etapas. Muy bien. De manera similar como hice con el hiper, ahora voy a identificar qué riesgos tengo por cada tarea, qué peligros y qué riesgos. Al momento de tomar la barra, puede ser que me corte porque tenía filos, puede ser que se me resbale, me caiga encima del pie, me lastime el pie. Al momento de ponerla a esmerilar, me va a saltar chispas, ¿no? Me puedo cortar, de repente se puede atrapar mi mano con el esmeril. Al momento de depositarla en la caja, como que también me puedo cortar porque está muy filosa, se me pueden caer también encima mío, etcétera. Y entonces, una vez yo sabiendo qué peligros y riesgos tengo, evalúo, ¿no? Qué tanto nivel de riesgo va a tener en base a mi procedimiento normal. Y luego planteo mis acciones de control. El tema para retirarlo, voy a usar guantes, voy a usar uniforme, voy a usar zapatos con punta de acero. Al momento de ponerlo a esmerillar, voy a usar una careta protectora, lentes, voy a usar traje antiflama, voy a ponerle una guarda para evitar que se salga el disco de esmerilar, etcétera. Y el momento de depositar en la caja alimentadora, pues voy a colocar todas, voy a usar los SPPs y voy a pedirle a alguien que vaya retirando las cajas para que no estén en contacto conmigo. Entonces, así se vaya dando la ATS, firman todos los trabajadores que van a estar en esa actividad y de esa manera se saca. Básicamente el ATS, como te digo, es por actividad, por una actividad no rutinaria, más específica por una actividad en cuestión. Mientras que el hiper hace una identificación de peligros y riesgos a nivel general en condiciones normales, bueno, también las no rutinarias, pero de un puesto de trabajo. Es que yo diariamente yo suelo hacer estas actividades, tal vez no diario, pero suelo hacer estas, y mis riesgos para estas son esto. Muy bien. Cuando estoy en el punto de trabajo, ya específicamente de las 100 filas de peligros y riesgos que tengo, de estas 100, estas 10 son específicas para esta actividad como tal. Y esas son las que identifico, por ejemplo, en un ATS en sector construcción. O esas son las que identifico de repente en una identificación de peligros y riesgos de esa actividad en cuestión. Esa es la forma de poder realizarlo. ¿Se entiende? Insisto, te he pasado hoy el formato de ATS para que más o menos te guíes y espero que te pueda servir. Con eso yo estoy cerrando la clase del día de hoy, esperando que te haya gustado, esperando que hayas comprendido. Si alguien tuviera alguna consulta, por favor, es momento para poder hacer sus preguntas. Hoy, acá veo algunas preguntas. Me preguntan, ¿con actividades similares se pueden agrupar varios puestos de trabajo y cantidad de personas? Ya, mira Susana, yo te recomiendo, o sea, se puede hacer cada vez que tú lo difundes en un ambiente de trabajo, pero para sustentar como tal ante SUNAFIL, por ejemplo, en caso te pidan una auditoría, yo sí te sugiero que tengas en distintos archivos, o de repente en el mismo archivo, pero en diferentes pestañas en un Excel, por cada puesto. Sí, puede que tengan, como les decía, hiper iguales prácticamente. El hiper de este señor puede ser el mismo que el hiper de este otro señor. Puede ser prácticamente el mismo, con los mismos peligros y riesgos. Pero tenlo de preferencia separado por cada puesto de trabajo, para que no tengas más inconvenientes. Hubo una oportunidad al principio, por ahí por el año 19, más o menos, que sí, nosotros lo planteamos, ¿no? Esta matriz va a ser para contador, para asistente administrativo, para TI, tal cual, y me lo observaron. Entonces, te sugiero que de preferencia sí lo tengas por separado, ¿de acuerdo? Alexander pregunta, ¿el tema de realizar un hiper se adecua más a un criterio previa evaluación del área de trabajo? Se adecua más a un criterio previa evaluación del área de trabajo. Claro, es que en el hiper tú lo que vas a identificar básicamente es, vamos a considerar las situaciones de peligro que tiene un trabajador en base a su puesto de trabajo, el tipo de actividades que realiza, las situaciones frecuentes de peligro para el hiper, lo que generalmente va a encontrar,
Si podemos explayar muchas más condiciones, mucho mejor. Si podemos hacer muy extenso el hiper, mucho mejor. Eh, Claro, previamente, pues conociendo, por eso consideramos condiciones previas, accidentes previos, vigilancia de la salud, monitoreos incluso, para poder saber qué tipo de peligros y riesgos está enfrentando esta persona o qué está afrontando esta persona. Bien, entonces sí, se necesita obviamente inspeccionar previamente. No es igual de efectivo que uno imagine o que uno simule que esa es la forma correcta de plantear pues los peligros y riesgos que va a enfrentar un puesto de trabajo. Es diferente esa parte. Bien. También debe contener medidas de control. El ATS, claro, el ATS también debe contar con sus respectivas medidas de control. O sea, básicamente el ATS es como un hiper, pero para una actividad. Y como te decía, es para actividades no rutinarias o en caso de que sea del sector construcción, entonces es diario, eso sí es diario, para todos los días, todas las actividades que se realizan. Karina me pregunta, ingeniero, no me queda tan claro la diferencia entre riesgo puro y riesgo residual. Claro, Karina, te decía, el riesgo puro es básicamente la evaluación del riesgo sin tomar ninguna medida de control. Es tu nivel máximo de riesgo, es lo máximo de riesgo que representa para ti. Si no me controlara, esto me puede pasar a este nivel, este es mi nivel de riesgo. Ahora, tengo mis controles, ya planteé mis controles, ya sé cuáles son mis controles, son estos, entonces en base a este control, como que ya no es tan probable que me ocurra, de repente reduzco a tanto nivel. Si llegara a ocurrir con estos controles, de repente ya no es tan severo lo que puede pasar, le bajo a este otro nivel y ahora me sale un riesgo residual. Esa es la diferencia. Riesgo puro, sin controles, riesgo residual, considerando las medidas de control. ¿De acuerdo? Ya le voy a preguntar, ¿la ATS debe considerar la hora de inicio y de fin? Si no me equivoco, sí, también está dentro del formato que les he enviado. No lo vayan a confundir tampoco con el famoso PETAR, ¿de acuerdo? Porque el PETAR también tiene hora de inicio y fin. De repente por ahí algunos lo confunden concepto. El PETAR, su mismo nombre lo indica, es un permiso para trabajo de alto riesgo. No es igual que un ATS. El ATS tú identificas peligros y riesgos previo de una actividad lo que vas a hacer. El PETAR es básicamente una autorización o un permiso de trabajo en el cual sustentas de que un trabajador está autorizado o está apto para hacer una actividad de alto riesgo, trabajo con fuentes de calor, en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos de izaje, etcétera. ¿Se entiende? Entonces es diferente el ATS con el PETAR. Pero sí, claro, lo ideal sería pues que en ambos consideremos cuándo inició y cuándo se le dio fin. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto al tema? Aquí está. Se entiende pues también que el ATS, pues como te digo, como es para una actividad específica, podríamos considerar, o sea, un ATS no te va a durar más de un día, pues, ¿no? Por ejemplo. Y claro, de repente maneja ciertos horarios. Entonces sí, podríamos considerarlo también desde ese punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí veo algunas manos levantadas. No sé si de repente quieren opinar algo a través del micrófono o quieren hacerlo por el chat, como se sientan más cómodos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ah, Alexander pregunta, el ATS en mi caso lo hacen diario, a pesar de que el trabajo es rutinario. Como te decía Alexander, depende. ¿Eres del sector construcción? Si es del sector construcción, sí, por normativa el ATS es obligatorio para todos los días, a pesar de que son actividades rutinarias. Si no eres del sector construcción, eres de otro tipo de sector, claro, no es obligatorio, pero recuerda que la norma pues establece cuestiones mínimas. Si el empleador como tal, para prevenir, prefiere hacer un ATS o de repente una identificación de peligros y riesgos diario, es completamente válido. O sea, básicamente, como yo lo veo también porque he tenido que llenar algunos ATS en campo, parecidos, básicamente ayuda muchísimo cuando quieres hacer que un trabajador entienda su IP. Cuando tienes un accidente, por ejemplo, la SUNAFIL siempre pregunta si se le han difundido los peligros y riesgos, la matriz CIPER como tal, ese mismo día antes de iniciar la actividad, para entender si el trabajador conocía o no la magnitud de sus peligros y sus riesgos. Entonces, el ATS es básicamente una forma de plasmar lo que ya tienes en ese hiper, pero más específico a la actividad como tal que estás haciendo. Como te digo, en el hiper tú has considerado los casos generales de lo que podría ocurrir en rutinarias y quizás, si es que lo asiste bien, en no rutinarias y se evalúa en base a eso, pues, ¿no? Yo evalué
generalmente me puede ocurrir esto, tal cual, también podría ser que me ocurra esto, bien, bien, listo. Pero cuando vas al punto de trabajo de estas 100 filas de peligros y riesgos que identificaste, aquí solamente te aplican 10 en específico. Y esas 10 son las que tú debes conocer o considerar. Entonces, básicamente este ATS va a reflejar lo que ya has puesto en tu hiper, lo que ya conociste en tu hiper. De ahí es su importancia, ¿de acuerdo? Una cosa también que me pasó en una última auditoría que tuve, justamente la de certificación de ISO, cuando revisaron mi hiper, le preguntaron al jefe de operaciones, ustedes de repente, ¿no? Revisó su hiper, estaba muy bien, dijo, muy bien, chévere. ¿Ustedes en algún momento consumen alimentos aquí en oficina, de repente, ¿no? Comen algo. Y el supervisor le dijo, sí, claro, ¿no? A veces compramos una galletita, ¿no? Tomamos una bebida, así. Ah, muy bien. Regresó el hiper y dijo, ¿dónde está el riesgo de atragantamiento? Dijo, no, ¿cómo que atragantamiento? Si no, eso no es parte de nuestra actividad. Sí, pero me está diciendo usted de que si comen algo, ¿no? Consumen algo aquí en oficina, entonces, si comes algo, tienes el riesgo de que te atragantes, ¿no? No es rutinario, claro, pero es no rutinario y debería estar en el hiper. ¿No está? Ah, observación. Entonces, tengan mucho cuidado, como les digo. Hay cosas que a veces uno dice, no, esto, ¿qué me va a ocurrir? Pero si ya lo identificaste como tal, si ya más o menos te da la idea, hoy puede ser que ocurra esto, ¿no? Te sugiero que mejor lo consideres, lo pongas. A ver, las cosas de repente que te parece que son muy absurdas, a veces se puede considerar, pero pueden presentarse. Entonces es importante considerarlas y colocarlas dentro de tu hiper para evitar inconvenientes pues más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que te haya gustado, que hayas entendido, que lo puedas aplicar en tu respectiva empresa. Y bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima clase, aquí el día miércoles, para poder trabajar ya a detalle, no se vayan a olvidar, los registros obligatorios en seguridad. No me falten esa clase, por favor, que es muy importante para que ustedes entiendan cómo llenar todos esos registros. Eso no va a entrar en tu examen, pero de todas maneras me interesa mucho que lo aprendas bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos el día miércoles. Que tengan muy buenas noches. Quédate, por favor, con la señorita Sandra, que tiene más cositas que explicarte. ¿Cuánto era el tipo mínimo para actualizar la hiper? Es máximo un año. Más de un año no puede durar tu hiper. O sea, si ya tienes un hiper que dice 23 de enero del 2023, la última actualización, ya deberías considerar inmediatamente para actualizarlo y que tu comité lo apruebe una vez. Bien, Antoinette, máximo un año, no te olvides. Que nos vemos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias.